Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 5. El cisma, con la contienda y corrupción que produjo, preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. En un folleto que publicó Wycliffe sobre el cisma de los papas, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno a otro como anticristos. Dios, decía él, no quiso que el demonio siguiera reinando tan solo en uno de esos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos para que los hombres en el nombre de Cristo puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Como su maestro, Wycliffe predicaba el evangelio a los pobres, no dándose por satisfecho con hacer que su luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia en Luttenworth. Quiso difundirla por todos los ámbitos de Inglaterra. Para esto organizó un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extenderla por todas partes. Para darla a conocer, enseñaban en los mercados, en las calles de las grandes ciudades y en los sitios apartados. Visitaban a los ancianos, a los pobres y a los enfermos, impartiéndole las buenas nuevas de la gracia de Dios. Como profesor de teología en Oxford, Wycliffe predicaba la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor del Evangelio. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia en el idioma inglés. En una obra sobre la verdad y el significado de las Escrituras, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Pero de pronto tuvo que suspender su trabajo. Aunque no tenía aún 70 años, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos lo habían debilitado y envejecido prematuramente. Le sobrevino una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a los oídos de los frailes, los llenaron de alegría. Pensaron que en tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. En consecuencia, se apresuraron a ir a su vivienda para oír su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron en derredor de él los representantes de las 4 órdenes religiosas, acompañados por 4 dignatarios civiles, y le dijeron: «Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmuévete por las memorias de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos». El reformador escuchó con silencio. Luego ordenó a un criado que le ayudara a incorporarse en su cama, y mirándolos fijamente, mientras permanecían puestos en pie, esperando oír su retractación, les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar, y les dijo: «No voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes». Sorprendidos y avergonzados, los monjes se apresuraron a salir del aposento. Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo suficiente como para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la Biblia, el agente enviado del cielo para libertad, alumbrar y evangelizar al pueblo. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra. Se veía cargado de achaques. Sabía que solo le quedaban unos pocos años que dedicar a sus trabajos y se daba cuenta de la oposición que debía arrostrar. Pero animado y por la promesa de la palabra de Dios, siguió adelante sin nada que lo intimidara. Estaba en pleno goce de sus fuerzas intelectuales y enriquecido por mucha experiencia. La providencia especial de Dios lo había conservado y preparado para esta, la mayor de sus obras. De modo que mientras toda la cristiandad se hallaba envuelto en tumultos, el reformador, en su rectoría de Luttenworth, sin hacer caso de la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a la tarea que había escogido. Por fin, la obra estaba lista. Acabó la primera traducción de la Biblia al inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en las manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darles la Biblia a sus compatriotas,
había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y el vicio y para libertar y engrandecer a su nación que todo lo que jamás se logró en las victorias más brillantes en los campos de batalla. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y agotador. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera, otros compraban solamente una porción, y en muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Como el sagrado libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de esto, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del Reformador, con tal éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés.